El Ministerio Doctrinal Vino Nuevo te invita a sus reuniones dominicales a partir de las 9:30 de la mañana. Porque Dios escogió lo que no es para confundir lo que es. Dios necesita hombres que salgan a las calles, que ganen a los perdidos, que prediquen su palabra, que distribuyan literatura, que ore, que ayune, que busque al Señor. Estamos ubicados camino a Viacha, Puente, Mariscal Santa Cruz. Ingresando 2 cuadras frente a la sede social de Tilata C, se encuentra el templo del Ministerio Doctrinal Vino Nuevo. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera Timoteo, capítulo 3, verso 15. Te esperamos. Hoy vamos a empezar a estudiar aquel. Voy a pedir que se ponga de pie y vamos a comenzar. Hoy no vamos a predicar, hoy vamos a estudiar su palabra. Vamos a hacer un estudio bíblico. Y vamos a analizar el origen de los demonios y sus características el día de hoy. Voy a pedirle que estos domingos se traiga un cuadernito, se traiga lápiz, y si se ha traído el día de hoy, por favor, va a tomar apunte de todo lo que vamos a estudiar, porque en un momento dado le va a servir. Estoy seguro que le va a servir. Ya. Vamos a leer Lucas 7, 21. Primero déjeme decirle el concepto de demonio. Viene del griego daimon o daimonion, significa demonio. ¿Qué significa esa palabra? Dice nombre general de los espíritus malignos, ángeles caídos, expulsados del cielo, pero también tiene otro significado. También se llama genios. Genios. ¿Por qué la palabra demonios tiene un significado como genios? Al finalizar la enseñanza le voy a enseñar por qué también se les dice genios. Y no habla de genuinos, sino habla de genialidad, de inteligencia, de mucha inteligencia, de un conocimiento diferente. Ya. Lucas 7:21 dice así: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Cierra sus oídos. Padre bendito, Dios eterno, Señor, te damos gracias el día de hoy porque nos has permitido, Señor, llegar a tu casa. Te suplico de todo corazón, el día de hoy, mi Dios amado, permítenos, Señor, comprender este tema tan interesante acerca del origen y las características de los demonios. Señor amado, no quiero hablar, Señor, de mi voz, no quiero hablar, Señor, mi conocimiento, quiero hablar, Dios bendito, el día de hoy, tu palabra, y que sea tu palabra, Dios amado, la que se puede expresar. Te lo suplico de todo corazón, aceptando con integridad de corazón que tú nunca bendecirás, Señor, mis palabras. Tú bendecirás tu palabra. Y que sea tu palabra la que se exponga el día de hoy. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Ya. Le voy a pedir ponga mucha atención. Entonces, la palabra demonio viene del griego daimon o daimonion. Significa espíritu maligno, ángeles caídos, expulsados del cielo. Pero también significa genios, genios. La Escritura muestra esa situación. El versículo que hemos leído en Lucas 7:21 llama a los demonios espíritus malos. Entonces el concepto es correcto, son espíritus malignos. En Hechos, vamos a buscar Hechos 8:7. Hoy día le voy a pedir, tiene que ser veloz con su Biblia. Vamos a leer muchos versos. Los 3 primeros versos que vamos a leer van a ser para afirmar el concepto. Vamos a ver cómo la Biblia mismo también los llama espíritus malvados. Recuerden que un espíritu no es parte de la materia. No se le puede tocar, no se le puede ver, pero sí se le puede sentir. Un espíritu es como el aire.
Tú no puedes ver el aire, puedes ver el aire. Tú no puedes quizás tocar el aire, pero lo sientes, porque cuando inhalas oxígeno, inhalas aire, tu cuerpo mismo lo siente. Tú mismo sabes que estás inhalando aire. Un espíritu más o menos es así. No tiene materia, no tiene cuerpo, no se lo puede ver, pero sí existe. Sí existe. Y sí se lo puede sentir. ¿Se puede sentir, pastor, a un mal espíritu en un lugar? Sí. Por ejemplo, se va a dar de cuenta. Cuando visite algún lugar, si de por sí siente un frío, por ejemplo, en el lugar, un frío, ¿no? Así, hablado de frío siempre, ahorita le voy a mostrar por qué digo eso. Pero si usted siente un frío, donde no tendría que haber frío, posiblemente hay una presencia demoníaca en el lugar. Eso es real. Hay lugares donde la presencia de los demonios es muy fuerte, muy fuerte. Usted se ha debido dar cuenta que en la época de carnaval, por ejemplo, es una época pesada para los cristianos. Son días un poco complicados. Aún nosotros mismos nos sentimos en que nuestra fe quiere variar. Hay un impacto fuerte de los demonios. De aquí a un mes, en Todos Santos, va a sentir, ese día, por ejemplo, usted va a sentir una presencia fuerte, complicada. Son días en los cuales los creyentes tienen que estar en oración, aún en ayuno, en intercesión. Porque el enemigo, verdaderamente a esos tiempos, anda rondando como león rugiente buscando a quién devorar. No es mentira. Todos Santos es la misma fecha o época de Halloween. En Halloween es real. Vamos a hablar también de eso. Se sacrifican niños. Eso no es mentira, eso es verdad. ¿Y hay rastro bíblico en la palabra de que el demonio acepta sacrificio de niños? Sí, sí. Pero entonces, los demonios son espíritus malvados. Son cuerpos inmateriales que no se pueden ver, pero sí se pueden sentir. En Hechos 8:7 los llaman espíritus inmundos. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ya. Aquí observe que le mencionan, con qué nombre le denotan a los demonios. Les dicen espíritus fuera de este mundo. Inmundo significa fuera de este mundo, fuera de lo que conocemos. Es por eso que le digo que espíritu también implica que no se lo puede ver. No es parte de este mundo material, es parte de un mundo espiritual. Por eso dice inmundo, fuera de este mundo. Vamos a buscar Mateo capítulo 25, verso 41. En Mateo 25, 41, la palabra del Señor ya nos va a mostrar algo. ¿De dónde vinieron estos demonios? ¿De dónde aparecieron? Estos demonios son ángeles caídos. Un día le sirvieron a Dios. Un día estuvieron en el tercer cielo. Un día estuvieron haciendo aquello por lo cual fueron creados. Pero en determinado momento, esos ángeles se rebelaron en contra de Dios. En Mateo 25, 41, mire lo que va a decir. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Estos son los seres humanos que no llegarán a la salvación. Al fuego eterno, preparado para el diablo, y aquí pone una palabra interesante, para ya empezar a comprender su origen, preparados para el diablo y sus demonios y sus ángeles. Los demonios eran ángeles en su tiempo. Estaban en la presencia de Dios. Eran ángeles que le servían a Dios. De día y de noche aún, escucha esto, lo adoraban. Porque la palabra dice que allí todo el tiempo están adorando la presencia del Creador. Mas en determinado momento,
Sucedió una rebelión en el tercer cielo. Hasta ahí usted lo conoce, dígame. Sucedió una rebelión. Vamos a afirmar nuestro conocimiento. En esta rebelión, el que empezó a motivar esta rebelión fue el mismo Lucifer, fue el mismo Satanás. Este Satanás, ¿qué es lo que hizo? La palabra en un momento nos va a decir que él era muy inteligente, también era muy bello, estaba colocado en lo más alto de lo que Dios había creado. Vamos a decir un poquito menos aún que el Señor Jesús. Estaba en una buena posición. Él utilizó su posición, su conocimiento, su sabiduría para engañar, embaucar, torcer la mente de los ángeles. Vamos a buscar Ezequiel, verso 28, capítulo 28. Entonces, hemos estado observando, son espíritus inmateriales que no se pueden ver, no se pueden tocar, pero sí se pueden sentir. Existen, son reales. ¿De dónde aparecieron? La Biblia y en Mateo nos ha dicho al diablo y sus ángeles. Entonces ya empezamos a asumir una idea en decir que en su tiempo eran ángeles que estaban en la presencia de Dios. ¿Qué habría acontecido? ¿Qué habría pasado? Busque Ezequiel capítulo 28, verso 14. Póngale ahí una señalcita. Y para comprender mejor la historia, busque inmediatamente Apocalipsis capítulo 12. Primero busque Ezequiel 28, póngale ahí un separador de Biblias. Aquí vamos a ver qué es lo que aconteció. Y el resto de la historia se encuentra en Apocalipsis capítulo 12. Para comprender bien la historia, vamos a irnos después a Apocalipsis 12. Pero tenemos que leer inmediatamente uno tras otro. Así que le voy a pedir, busque los dos al mismo tiempo. En Ezequiel 28, 14 nos va a mostrar la rebelión de Lucifer, un querubín extraordinario. Y nos va a mostrar el porqué. ¿Qué fue lo que motivó a su rebelión? Interesantemente nos va a decir que es uno de los pecados que aún impera en este tiempo, la codicia. Ezequiel 28, 14 empieza con narrarnos esta historia. En determinado momento Lucifer puso algo en su corazón, vio el trono de Dios y dijo: ¿por qué yo no puedo estar ahí? ¿Por qué yo no puedo estar ahí? Vamos a ir viendo poco a poco que él también era el artífice de la música, de la alabanza. Él quería eso para sí mismo. Él quería la posición de Dios. En el verso 14 dice: tú, querubín grande, protector. Está hablando directamente de Lucifer, de Satanás, del diablo. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Este es el lugar donde se adora al Señor, se le alaba. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas en medio de todo lo mejor que Dios tiene allá en el cielo. Perfecto eras, dice, en todos tus caminos. Hasta ese momento no se había hallado ningún problema en el carácter ni la actitud de Lucifer. Pero algo sucedió. Vuelvo a leer el verso 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Hubo un tiempo en el cual él sirvió a la perfección a Dios. Hasta, dice, ¿no? Hasta que se halló en ti maldad. Maldad. Recuerde que Dios nos ha creado con la capacidad de poder elegir entre lo bueno y lo malo. Dice aquí, hasta que se halló en ti maldad. Y mira lo que empieza a decir del verso 16 al 17. Nos va a mostrar la causa de esa maldad. Algo observó, algo vio, algo quiso. Dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, ya no eres más parte de este santuario. Y mira lo que dice: y te arrojé
de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Aquí nos está mencionando que cuando él empezó a poner esa maldad en su corazón, fue echado del lugar santísimo, del lugar de la presencia de Dios. El 17 nos va a mostrar algo interesante. ¿Dónde fue echado? ¿A dónde fue lanzado? El 17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Esto implica el decir: ¿por qué yo no? Véanme a mí, yo puedo estar también en la posición de Dios. Y dice aquí: yo te arrojaré por tierra. Entonces estos versículos nos muestran una situación, el carácter que puso Satanás en su corazón para querer tomar la posición de Dios. Y algo sucedió. Si volvemos a leer el verso 17, mire lo que dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ahí estaba totalmente. Él se creía y quería estar en el lugar de Dios. Con esta sabiduría embaucó, engañó a los ángeles y les puso en contra de Dios. Ahora vamos a irnos a Apocalipsis 12. No va a perder todavía Ezequiel 28. ¿Qué había pasado? Vio el esplendor, vio su esplendor, vio su sabiduría y se rebeló en contra de Dios. En Apocalipsis capítulo 12 nos muestra esa rebelión. Dice así, verso 7, Apocalipsis 12:7. Vea la rebelión. ¿Qué fue lo que aconteció? Él se vio a sí mismo y dijo: yo puedo estar en la posición de Dios. El 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Cuando él puso todo eso en su corazón, él dijo: yo tengo este esplendor, yo puedo ser igual a Dios. Apocalipsis 12:7 continúa la historia y dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, este es Lucifer, y luchaban el dragón y sus ángeles. Observen, el dragón y sus ángeles. Ya Satanás estaba con sus ángeles, a los que había convencido. El 8 y el 9 dice: pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado, ¿dónde dice? A la tierra. Fue arrojado, sí, a la tierra. Ahora dice después: y sus ángeles fueron arrojados con él. Esos ángeles que fueron arrojados juntamente con Satanás por esta rebelión que él inició en el tercer cielo, se convirtieron en los demonios. Se convirtieron en los demonios. Ahí mismo, en el capítulo 12 de Apocalipsis, vamos a ver no una curiosidad, sino algo bastante tremendo. ¿Qué cantidad de ángeles cree usted que Satanás se llevó? ¿Cuántos habrá convencido? Vamos a leer Apocalipsis 12:4, dos, tres versos más arriba, y es increíble, Vamos a ver aquí cómo es que los convenció. Mira lo que dice Apocalipsis 12:4. Dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Estas estrellas del cielo son esos ángeles. Entonces dice, de la cantidad total de ángeles que Dios tenía, una tercera parte se llevó Satanás. Por ejemplo, de 1000, ¿cuánto sería una tercera parte? 333 sería, ¿no? Una tercera parte. De 10 más o menos sería 3, un poquito más. Pero casi se llevó la mitad. Casi se llevó la mitad. Ahora, para tener una mejor idea,
busque Apocalipsis 5:11. Ahí nos va a dar un número. Pero este número es inimaginable, es incalculable. Uno puede decir, al leer este verso, entonces la cantidad de demonios que existen en la tierra es innumerable. Sí, sí. Vamos a leer Apocalipsis 5:11. Aquí Juan ve visiones a los ángeles, a los ancianos, y él se maravilla. Juan, llegando al tercer cielo, recibía las visiones del tercer cielo, y en un momento dado él se maravilló al ver gran cantidad de ángeles y les puso un número, pero es un número incalculable. Dice él: y miré y oí la voz de los muchos ángeles alrededor del trono, muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes. Esos son los querubines, los serafines, otras creaciones de Dios. Y de los, dice ahí, ancianos. Estos solo son 24 nada más. Y su número, ¿cuántos eran? Y su número era millones de millones. ¿Cuántos eran millones de millones? Ese número es incalculable. Tu vista no alcanza, y aunque quieras tal vez llegar a conocer el fin, no llegarías. Son millones de millones. Una tercera parte se extrajo Satanás. Eso nos da a entender que hay muchos demonios en este lugar. Hay muchos demonios en la tierra. Y tenemos que conocerlos. No podemos negar sus artimañas. No podemos negar su forma de actuar. Y a medida que vaya pasando estos 4 domingos, usted se va a espantar de algunas cosas, pero se va a alentar con otras. Dígame. Tremendo. Vamos a ver ahora cómo sería su forma. ¿Cómo cree que es un demonio? Muchas veces vemos en películas, vemos en caricaturas, ahí se le pinta al demonio con 2 cuernos, ¿no? Una cola larga, con un trinche más. Ahí está. ¿Así serán los demonios? ¿Qué cree usted? ¿O serán más feos todavía? Sáquese esa idea de su cabeza. Los demonios no son así. Sucedía más o menos hace unos 500 a 600 años atrás. Allá en Europa, más que todo, esto sucedió en Alemania. En Alemania la Iglesia Católica era fuerte, era firme, pero sucedió un tiempo que la gente ya se estaba alejando de la Iglesia. La gente ya no venía. Y se le ocurrió al Papa de ese tiempo buscar una forma de volver a atraer a la gente a la Iglesia. Y él dijo, podemos asustarles, podemos espantarles. ¿Qué fue lo que hizo? Empezaron a dibujar imágenes del diablo. Imágenes del diablo con cuernos, con cola, con su trinche, lastimando, asediando, torturando a las personas dentro del infierno. Aparecieron imágenes de hombres siendo torturados por demonios dentro del infierno. Y las imágenes de estos demonios eran o son las que conocemos actualmente. Rojos, hay ojos grandes, con cuernos grandes. Esas imágenes impulsaron verdaderamente a que la gente, por temor, regresó a la iglesia. Ya que funcionó en ese lugar, la Iglesia Católica se encargó de diseminar todas esas imágenes en todo el mundo. Y desde ahí que nosotros tenemos esa idea de cómo es un demonio. Mas la Biblia no nos dice las características reales, pero sí nos da a entender una situación. Antes Lucifer era precioso, ¿sí o no? Dice una de las mejores creaciones de Dios, algo realmente esplendoroso. Uno lo veía y se maravillaba. Se maravillaba. Busque Ezequiel 28. Mas actualmente su forma ha cambiado
Y vamos a utilizar este mismo versículo, estos dos versículos, Ezequiel 28, el verso 18 y el verso 19, para poder comprender qué características físicas, para decirlo así, aunque no se habla de físico, se habla de espíritu, pero qué forma tendría Satanás en este tiempo. Un día tuvo una característica, era espléndido verdaderamente. Si podemos comprender qué característica actualmente tiene Satanás, podemos deducir que los ángeles tienen la misma característica porque sufrieron el mismo castigo de Dios. Fueron echados a la tierra, bajo la misma condición. ¿Cuál sería ahora entonces la forma de Satanás, la forma de Lucifer? Vamos a leer y déjeme decirle que su forma ha cambiado por completo actualmente. Ya no es espléndido, ya no es maravilloso, sino todo lo contrario. La Biblia nos va a decir, si tú le vieras ahorita a Satanás, a Lucifer, ya no verías algo espléndido, te espantarías. Actualmente Lucifer espanta, su forma es espantosa. ¿Dónde dice su pastor? A ver, leamos. Mire lo que dice el 18 y el 19. ¿Cuál sería la forma ahora de Lucifer, de los demonios aún? Dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues, mira el castigo que hizo el Señor. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, lo quemó. De dentro de él empezó a arder y se empezó a incinerar, se empezó a quemar, a incinerar. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Sus mismos ángeles caídos, sus mismos demonios, ahora miraron a Satanás y ya no era todo aquello que un día habían admirado. Y mira lo que dice el 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaron sobre ti, porque eras espléndido. Ahora mira lo que dice. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Su forma ha cambiado. Su forma ahora es espantosa, dice la palabra. La palabra espanto viene del griego, en este caso el Antiguo Testamento viene del hebreo barajá. Barajá. ¿Qué significa? Significa asombrar, espantar, causar terror, causar turbación. Actualmente la forma de Lucifer causa espanto, causa terror. Así ha quedado. Y como los ángeles, como Satanás fue enviado a la tierra, bajo el castigo salió fuego de él, los ángeles tuvieron que haber recibido el mismo castigo. Los demonios también serían espantosos. Espantosos. Terrible, hermano. Esa es una realidad. Esa es su forma actualmente. Cuando llegaron a esta tierra, Dios dividió a los ángeles en dos grupos. ¿Está bien? Hay dos grupos. Un grupo de ángeles caídos o de demonios espantosos, malvados, tienen maldad en su corazón. Viven aquí en la tierra y en el cielo, dice la palabra. ¿Está bien? En el cielo y en la tierra. Y hay otro grupo que Dios directamente encarceló en el infierno. Hay otro grupo de ángeles caídos, de demonios, que están encarcelados hasta el día del juicio dentro del infierno. Esos no pueden salir a hacer maldad. Esos son parte del infierno. Y ahí sí cabe una idea.
de que quizás las almas de aquellos que no mueren en Cristo pueden ser atormentadas en el infierno. ¿Por qué grupo de demonios? Por los demonios que Dios encerró en el infierno. Cabe esa posibilidad. Vamos a leer 2 de Pedro capítulo 2, verso 4. 2 de Pedro capítulo 2, verso 4. Aquí nos muestra una situación interesante de la voluntad de Dios. Él decidió que algunos estén en la tierra. Él decidió que Satanás esté en la tierra. Pero también encerró a otros en el infierno. Y sí, les repito, cabe la gran posibilidad que estos puedan atormentar las almas de aquellos que mueren sin Cristo. 2 de Pedro 2:4. Vamos a leer. Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, ¿dónde dice? Al infierno, al Hades, al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Estos están en el infierno. Estos están reservados directamente para el día del juicio final. Estos van a pasar del infierno al lago de fuego. Pero hay otros que están haciendo maldad en esta tierra. En Judas 1:6 nos muestra la misma situación. Podemos buscar Judas 1:6, es el mismo versículo de Pedro. Nos muestra la misma situación. Entonces hay ángeles en la tierra, ángeles caídos en el aire y en la tierra, pero también hay otro grupo de demonios encerrados en el infierno, espantosos. Judas 1:6, vamos a ver. La carta de Judas es una sola carta, es un solo capítulo. Dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Entonces, dos libros corroboran esta situación. Hay un grupo de demonios que están encerrados en el infierno, y ahí se van a quedar hasta el día del juicio final. Tremendo. El infierno en realidad no fue hecho para el ser humano, fue hecho para Satanás y sus demonios. Pero como lastimosamente el ser humano reacciona con la misma actitud de Satanás, muestra sus mismas características de avaricia, codicia, de maldad, entonces recibirá el mismo castigo también. El infierno es un lugar terrible, es un lugar aterrador. Yo le soy sincero, yo no creo en los testimonios del cielo y del infierno. Hay mucha gente que dice que ha ido al cielo, que ha ido al infierno. No creo. ¿Por qué no creo? Porque la Biblia no dice eso. Hay en la Biblia, usted va a leer la historia de Lázaro y el hombre rico, va a leer en su casa. El hombre rico, cuando está en el infierno, en el Hades son sus ojos, dice el cielo, dice: por favor, Padre Abraham, permíteme, dice, ¿no? O envía a alguien de este lugar, para que tengo 5 hermanos todavía en la tierra, para que vaya y les cuente cómo es este lugar, para que ellos se arrepientan y no vengan a este lugar. Y el Padre Abraham, que es la idea del Padre de Dios, le dice: no. A Moisés tienen, y a los profetas. Óiganlos a ellos. Va a leer esa historia en la Biblia. Dígame. A Moisés tienen y a los profetas. ¿Acaso pastor vivía Moisés ese tiempo? No. Está hablando del Pentateuco. Moisés escribió el Pentateuco. Los profetas están hablando de todos los libros que componen el Antiguo Testamento. Lo que le está diciendo, tienen la palabra. La palabra es que tiene que convencerles. No una historia que solo pueda asustarles de cómo es el infierno. Porque eso hizo la Iglesia Católica. Pero Dios no convence por temor, sino a través de su Espíritu Santo.
por la predicación del Evangelio. Pero bueno, son situaciones. En su momento hablaremos también de eso. Ya. Entonces hemos podido observar esa situación. Son espíritus. Son millones de millones que están aquí en la tierra. Hay un grupo que está en el infierno para el día del juicio y hay otro grupo que está aquí en la tierra. Eso es real. Son malvados. Buscan la destrucción del ser humano. Porque fuimos creados, hermanos, a la imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué más Él quiere destruir? A la imagen y semejanza de Dios. Hasta ahí hemos conocido su origen, de dónde han venido, qué está aquí, dónde fueron enviados, su existencia. Ahora vamos a conocer la segunda parte, sus características. ¿Está bien? Algunas características de los demonios. Ya hemos dicho que son espíritus, eso lo hemos analizado. Puede buscar otro verso quizás o anotarse ahí. Lucas 8:2 nos habla que son espíritus malos. Lucas 8:2 dice que algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos. No muestra que los demonios son buenos. Dice que son malos. A ver, busquen. Lucas 8:2. Pero sigue utilizando la palabra espíritus. Espíritus malos. Maldad. Los espíritus están para ser espíritus malignos. Los demonios están para hacer maldad. El mundo aymara tiene otra concepción. El mundo se habla de la cosmovisión, del dualismo aymara. Nosotros somos o venimos de esa concepción, de esa cultura. Conocemos mucho de eso. Somos parte, quizás, o hemos sido parte de muchas actividades. Por ejemplo, usted ha debido ver por la bajada de la autopista hay una curva, se llama la curva del diablo, ¿no? ¿Han debido ver? Dígame. En este lugar es increíble, está creciendo grandemente el paganismo. El día martes y el día viernes, autos de lujo están parados en ese lugar. 200, 300 personas están en ese lugar. Le comenté una vez el pastor, el hermano David Diamond, estuvo bajando por la autopista. Estuvieron llevando a su casa. Y justo era un día viernes después de la campaña. Y vio, dice, ¿no?, la curva del diablo y toda la gente que estaba ahí. Se espantó, dice. Me quiero quedar, dijo. Se quedó. Los hermanos no entendieron qué era lo que iba a hacer. Dice que abrió la puerta, salió y les gritó, dice, ¿no? ¿Qué están haciendo? Se van a condenar. Se van a condenar. ¿Qué están haciendo? Y dice que los retó y predicó. Por la misericordia de Dios nadie le hizo nada, ¿verdad? Porque es complicado hacer también eso, no es tan sencillo. Yo fui una vez, pero a filmar, ¿verdad? Hice un video de eso. A veces ya vamos a armar los videos aquí de la congregación, se llama La Curva del Diablo. Hice un estudio sobre eso, que bíblico es, bien interesante. Pero en este lugar se habla del dualismo aymara. Para los aymaras, el demonio puede ser bueno como malo. Cuando tú llegas a ese lugar, por ejemplo, en el lado izquierdo encuentras velas negras quemadas, sal, agujas, ganchos, alcohol, coca, justo en el lado izquierdo. Entonces se habla del dualismo, son dos partes. Ellos creen que el demonio tanto puede hacer maldades como puede hacer cosas buenas para ellos. En realidad no, el demonio solo hace maldades, pero ahorita vamos a entender. Ellos creen, pero así. Si usted observará en el lado izquierdo, es increíble, es verdad. Yo estuve ahí. Hay velas negras, hay incienso, hay sal, hay agujas, hay pelos de gente amarrados. Es extraño. En el lado derecho hay velas rojas, velas verdes, dice que rojos para el amor, velas verdes dice para el dinero, velas blancas para la salud. Hay azúcar, sí, conoce usted el azúcar derretida, ¿no? Azúcar. Porque ellos cuando se acercan y ponen sus mesitas, si quieren pedir la maldad de alguien, que alguien se muera, que alguien se enferme, ponen la mesita en el lado izquierdo, con todas las cosas que conocen.
Y si quieren pedir bendición, por decirlo así, para ellos, que prosperen económicamente, que su negocio crezca, por decirlo así, ponen al lado derecho. ¿Creen eso? Ahora, en el lado derecho, ¿se puede considerar que es un acto bueno? No, porque aunque el demonio tiene así el poder de poderles dar ciertas riquezas, porque se acuerda cuando el diablo se encontró con Jesús en el desierto, ¿qué le dijo? Todo esto te entregaré, le mostró, dice, los reinos de la tierra, ¿no? Y sus riquezas. Todo esto te entregaré si postrado me adoras. Es interesante cómo el mundo de Mara conoce esa propuesta, así le voy a decir. Por eso se va al lado derecho y le adora. Le adora a ese demonio, porque ahí hay una potestad. Le adora a ese demonio, aceptando ese ofrecimiento que un día Satanás le hizo a Jesús. Pero hay una condición. Esa persona le va a pertenecer al diablo. Su alma le va a pertenecer al diablo. Se va a condenar. Nosotros como cristianos nunca más debemos ser partícipes de ninguna de esas actividades. Cuando yo les hable de que un cristiano puede o no puede estar poseído, o un cristiano se le puede entrar un demonio, yo le voy a enseñar que no. Y bíblicamente le voy a demostrar que no es posible. Pero siempre hay un pero para todo, ¿no? Pero cuando usted ama más las cosas del mundo y ya conociendo la palabra, a sí mismo, se va donde un chamán, se va donde un brujo, se va a hacer esas cosas, cabe la gran posibilidad de que Dios dé la autorización y ese demonio le posea. Como cristianos nunca más debemos trabajar con esas cosas. Dígame. La puerta de la Biblia, un poquito de aire. O yo no me estoy caliente, estoy acalorada. Abrid, que quede un poco de aire. Me tiene que no hay ruido de movilidad. Ahí está. Ya. Nosotros nunca podemos ser partícipes de nada de eso. Tienes que sacar algunas ideas que tengas. He visto que algunos siguen poniendo una Biblia en la cabecita del niño recién nacido o del niño para que no tenga pesadillas. Una Biblia ponen a decir. Ya no se hace eso. Nosotros hemos encomendado a nuestros hijos a Dios. Dígame, eso puede ser considerado como brujería ante Dios. Otros dicen, ponen un vasito de agua y lo voltean, dice, ¿no? Con una hoja debajo de su cama, dice. No se hace esas cosas. Llamar suerte, no se hace. En su negocio dice que quieren azúcar, abren su tienda y azúcar botan. Eso ya no se hace. No se hace. Si usted lo ha visto o lo ha practicado o lo ha querido practicar porque le han dicho, ahí vas a vender bien, no. La bendición es de Dios. Y es lo que hay que creer por eso. Cambiar suerte con conejo. Cualquiera de esas cosas no se hace. No se hace. ¿Los niños pueden estar poseídos? ¿Sí o no? Sí. Un niño puede llegar a poseerse. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, les voy a mostrar en un momento dado un versículo, no hoy día, como estamos estudiando. Un hombre se acerca a Jesús y le dice, lo acerqué ante tus discípulos, ¿se acuerdan? Lo acerqué donde tus discípulos y no lo pudieron expulsar. Y el Señor le pregunta, ¿y desde cuándo tiene él esto? Y el hombre dice, desde que era niño. Desde que era niño. Y muchas veces se bota al fuego queriendo quemarse. Muchas veces hace esto y lo otro. Sucede algunas cosas. En nuestra cultura, en cómo puede un niño estar poseído. Es interesante. Cuando tú haces alguna de esas actividades, le voy a cambiar la suerte a mi niño. ¿Sabes? El padre tiene gran autoridad sobre los hijos. Si bien el niño no tiene concepción de eso, tú tienes autoridad sobre tu hijo y tú puedes dar como el permiso para que un demonio le posea. No se puede con eso. Son espíritus malvados. No son buenos, son malvados. Quieren destruir al ser humano.
Los demonios, mire una característica, pueden hablar. ¿Creen que pueden hablar o no pueden hablar? Aunque no los podemos ver, no son inmateriales, sí podemos escucharlos algunas veces. Vamos a leer Marcos 5:9. Hay muchos versos sobre esto, pero vamos a ver solamente ejemplos. Marcos 5:9. ¿Los demonios pueden hablar? Sí, pueden comunicarse. Pero primeramente tienen que poseer a un ser humano. Y después sí pueden hablar. Marcos capítulo 5, verso 9. Marcos 5, 9. Mire lo que dice este verso. Y esto sucedió en varias situaciones. Dice, y le preguntó, el Señor le preguntó a este endemoniado, ¿cómo te llamas? No le estaba preguntando a la persona, sino le estaba preguntando al demonio. ¿Cómo te llamas? Y el demonio respondió. Y respondió diciendo, ¿qué dice ahí? Legión me llamo. Legión me llamo. Porque somos muchos. El diablo, entonces, el demonio puede hablar. Se le puede escuchar según estos versículos. Y en muchas ocasiones sí, se llegaron a expresar. En un momento se acercaron donde Jesús y le dijeron, por favor, no nos saques de aquí, déjanos que nos vayamos donde esos chanchos, ¿se acuerdan? Hablan, pueden comunicarse. Los demonios son inteligentes. Vamos a buscar Marcos 1:24. Tienen cierto grado de inteligencia. Y aquí le voy a hablar algo también acerca de el concepto, porque el concepto decía genios. ¿Por qué les dicen genios también? Pero primero veamos Marcos 1:24. ¿Hay grado de inteligencia en estos seres? Sí. Marcos 1:24 dice, diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Ellos ya conocen su fin. Ellos ya conocen muchas cosas. Sé quién eres, decían, el Santo de Israel. Le conocían a Jesús. Y ahora, ¿por qué en el concepto se les llama genios? Por dos situaciones. Por su genialidad y porque también la palabra genio implica brujería, magia. ¿Está bien? Alguien tal vez vio alguna vez una serie, decía mi bella genio, ¿se acuerdan? Una bruja, una maga, ¿no? Genio. Entonces, tiene una implicación de inteligencia y magia. ¿Qué significa esto? ¿Por qué les decían genios? Este concepto no es reciente. Como viene de la lengua hebrea, tiene por lo menos, ¿cuánto? Unos 4.000 a 5.000 años de antigüedad. ¿Por qué les decían genios? En el libro de Judas se habla de un libro. Se habla del libro de Enoch. Pedro también menciona el libro de Enoch. ¿Han escuchado alguna vez el libro de Enoch? El libro de Enoch estaba dentro del canon bíblico por un tiempo. La Biblia católica aún tiene el libro de Enoch, que en otros libros más, Alma, el libro de María, y otros libros. Pero en cierto momento Pedro y Judas hacen referencia al libro de Enoch, como que era un libro que de alguna manera los apóstoles utilizaban para conocer misterios del reino de Dios. Misterios. En el libro de Enoch, que tiene más de 100 capítulos, es un libro bastante interesante. Se lo sacó del canon bíblico porque parece contradecirse en algunos momentos. En ese libro nos habla de los gigantes que existieron aquí en la tierra. Pero, por ejemplo, en la contradicción se dice que esos gigantes llegaban a tener por lo menos unos 150 metros. Y eso ya parece pues algo irreal. 150 metros son demasiado grandes. Y hay algunas pequeñas contradicciones por las cuales se lo sacó. Se dijo, no, esto va a ser objeto de burla. Estamos hablando de la palabra de Dios, que no es hombre para mentir. Y esto está mal. Y algunas contradicciones. Otros dicen, se malinterpretó el lenguaje en el cual se escribió, porque son lenguas muertas actualmente. Pero, leyendo un poquito, yo llego a entender por qué se nos dice genios. En el capítulo 3 del libro de Enoch,
Si usted tiene una curiosidad, lea hasta el capítulo 6, se va a impactar. Hay grandes cosas que se hablan ahí. Pero en el capítulo 3, del capítulo 3 al capítulo 6, nos dice algo acerca de los demonios. En el libro de Enoch dice que se une un poco con Génesis capítulo 6 que nosotros conocemos, pero dice que los demonios poseyeron a los seres humanos y estos tuvieron hijos con las hijas de los hombres. ¿Está bien? Y estos mismos demonios que poseyeron a los hombres en ese tiempo, los mismos demonios les enseñaron a la gente de ese tiempo la brujería. Les enseñaron, dice textualmente ese libro, dice, a utilizar las hierbas, a utilizar las piedras. ¿De dónde la gente sabe hacer brujería? ¿De dónde alguien se animó a agarrar las hojas de coca, a botarlas arriba? Si sale verdecito es suerte, si sale del otro lado no. ¿De dónde la gente conoce esas cosas? ¿De dónde sabe que una hoja pequeña es un niño y ni siquiera una cortadorita es una mujer? ¿De dónde conoce esas cosas? ¿De dónde sabe mezclar? También dice que les enseñaron a mezclar venenos. ¿Por qué en ese tiempo la gente sí supo la mezcla de algunos productos para envenenar a la gente? Usted se ha puesto a pensar una vez de dónde la gente en diferentes épocas aprendió a hacer magia, aprendió a hacer brujería. ¿De dónde se aprendió esas cosas? No se quiere despertar todavía alguien, ¿no? ¿De quién se sonido es eso? ¿De la sed? ¿Es mío, eh? Ya, bueno. Entonces este libro muestra esa situación. Los demonios habían enseñado a la gente a hacer elixires, a hacer magia, a hacer conjuros. Por eso se los llama también genios, hablando de su inteligencia, su genialidad, pero también su magia que enseñaron. Eso es interesante. Y yo sí llego a creer aquello, porque no hay otra explicación en ninguna cultura de dónde viene esa sabiduría. Usted estudie un poco de antropología y busque los rastros culturales de dónde aprendieron brujería. No hay rastro, pero la Biblia sí nos muestra un origen. Y eso es tremendo. Entonces, sí son inteligentes. ¿Tienen emociones? Sí. En Lucas 8:28, busquemos también ese verso. Vamos a ver 3 características más. Estamos conociendo un poco a los demonios esta mañana. ¿Tienen emociones? Sí. ¿Llegarán a sentir dolor? Posiblemente. Porque aquí van a hacer una exclamación al Señor. En Lucas 8:28. Hay unos rastros que tienen emociones. Y si hay emociones, puede haber dolor quizás. Y debe haber dolor. Porque cuando sean llevados al lago de fuego, tendrán que experimentar martirio. Dice Lucas 8:28. Al ver a Jesús, hablando del demonio, una legión aún, dice, al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, que dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué tienes conmigo? ¿Ves una exclamación de ruego, de temor, de miedo? Y le pide después diciendo, te ruego que no me atormentes. Entonces aquí se muestra que hay una emoción que expresa el demonio. Un temor, un miedo. Busque ahora Marcos 5:2. En Marcos 5:2 vamos a observar, tienen fuerza sobrenatural o supernatural. Son fuerzudos. Tienen fuerza. Marcos capítulo 5, verso 2. Los demonios llegan a tener una fuerza sobrehumana. Son fuertes. Cuando una persona es poseída por un demonio, esa persona empieza a tener una gran fuerza. ¿Alguna vez alguien ha visto a un poseído? ¿Sí? No, locos, solo.
Yo fui 3 veces a liberaciones. Hice una enseñanza sobre terminología, como ahorita estoy enseñando, pero enseñé cómo se hace la liberación. Y lo filmé, y lo repartí, lo vieron en muchas iglesias. Después de eso me arrepentí un poco de haberlo hecho, hermano. Porque me llamaron varios hermanos. ¿Para qué? Para que liberes, hermano. Y les soy sincero, es una actividad bien delicada, terrible, en la cual físicamente y espiritualmente hay que estar bien preparado. No es una actividad que cualquiera deba meterse. Dígame. Amén. Si usted no conoce, no sabe del tema, tal vez sería mejor llamar al pastor. ¿Está bien? Hasta que llegue el momento en que usted también pueda hacerlo. En una ocasión me llamaron a este sector a Tiraca. No es más de aquí unas 5 o 6 cuadras, aquí abajo de la subalcaldía. Por ahí vas, llegas a un colegio. Antes de entre el colegio y la subalcaldía, el Meñito nos llamaron. Este era un joven que había ido a los plurinacionales, habían ido a Cochabamba. En Cochabamba dice que estos jóvenes que jugaban fútbol eran muchachos grandes. Habían jugado a la Ouija, usted había escuchado ese juego, ¿no? Habían jugado a la Ouija. Mira, una escuadra, esto es verdad, no le estoy mintiendo, Dios es testigo. Me llamaron, fuimos con algunos hermanos, llegamos al lugar, me dice, pastor, sí, me contaron, habían jugado ese juego a la Ouija, sí. El muchacho estaba botado, no reaccionó. Lo que nos contaron es que después de jugar eso le empezó a gritar, le dio una temblorina, le dio un tipo de catalepsia y no pudo reaccionar más. Se lo trajeron de Cochabamba aquí, estaba en su cama y le digo al Señor, esto es triste. Yo llego y digo, ¿quién le ha pegado? Y no hay nadie, pastor, le ha pegado. Anoche, ayer, estaba todavía bien, así amanecido. Su ojo estaba así, hermano, hinchado. Toda su cara estaba moreteado. Todo estaba bola. Este brazo lo habían quebrado. Estaba ahí, todavía un poquito habían curado. Una venda le habían puesto aquí en el ojo. Estaba totalmente golpeado. Su cabeza tenía una herida grande aquí. El diablo, el demonio, lo sacudió. Yo entré, inmediatamente yo sentí, se va a morir, se va a ir. Oramos, yo dije, ya no está el demonio aquí, ya no se sentía la presencia del demonio, ya no está en este varón. El demonio ya cumplió lo que quiso hacer, ya lo hirió de muerte. El demonio ya no está aquí. Igual oramos, yo no oré por liberación porque yo sentí que ya no estaba el demonio ahí. Los hermanos oraron, liberaron, pero yo dije, yo voy a orar para que Dios haga un milagro de misericordia y te sane, porque tú ya estás, ya no hay más nada que hacer. Oramos, les soy sincero, quizás ya de su tiempo Dios no lo quiso hacer. Murió ese joven, falleció, se murió. Pero yo lo vi totalmente golpeado, increíble. En otra ocasión nos llamaron ya por la cascada. Era un jovencito de 14 años, flaquito. Este joven igual había jugado con ustedes con el baldor. Igual con el baldor había sabido jugar. Lo mismo, un demonio se le entró. Era horrible, este joven tenía relaciones sexuales con una gata, con el gato no se anima al gato, ¿no? Abusaba un gato. El gato es un animal espiritual. Y un día le voy a hablar del reino animal en el sentido de interesante. Pero era horrible. Llegamos al lugar, el muchacho estaba sentado en su mesa, no reaccionaba. Su mamá estaba ahí, por favor. No fue en esa ocasión, otro pastor me llegó. Me dijo, acompañándonos, pastor, yo me voy a encargar, pero estate orando. Amén. Yo soy respetuoso de los obreros. Amén. Él hizo algunas cosas que a mí no me agradaron. Extrañas. Otros tienen otro tipo de enseñanza. No me agradó, porque no lo veo rastro bíblico. Él sacó azúcar con agua, le juntó en su espalda azúcar con agua. Hizo otras cosas que no entiendo. No veo ese rastro. Lo sabe. Pero al final, en un momento dado, se manifestó el demonio, el muchacho empezó a gritar, se tendió en el suelo, nos sujetamos entre 4 varones.
Aquí como dice, es fuerte, ahora lo vamos a leer. Así no me ha hecho. A los 4 nos botó por todo lado. El pastor que me llevó, Dios rodó así, su cabeza chocó en la pared, y a mí me botó a un costado. Los otros hermanos, y se puso de pie, y se puso en posición de karateca, así, como un karateca, su pie, y empezó a querer pegarnos. Su mamá corrió y lo abrazó, pecho, lo abrazó. Hijo, reaccionás a tu madre, hijo, reaccionás a tu madre. Terrible, reacciona, hijo. Ahí he visto que si es verdad, el muchacho carito de 14, 15 años nos botó a 4 varones, hermano. Y lo abrazó y al final, mamá, sí, ¿quiénes son? Son hermanos que han venido a hablar. No los quiero ver. Son, por favor, váyanse nomás. Y nos fuimos más. Son situaciones, es verdad. No hay que jugar con eso. Cuidado sus hijos, alguien esté diciendo que quiere jugar con la ouija, con el baldor, hacer esas cosas. No se hace. Es peligroso. Si bien no todos van a ser poseídos, pero tú no sabes si tú jugando puedes ser poseído. Ahora están jugando con 2 bolígrafos. Un bolígrafo le pone, otro le pone encimita. No me acuerdo qué le nombró, un hombrecito le pregunta y dice Charlie, ¿no? Esos jueguitos, yo les recomiendo todo por eso. Si sus hijos les hablan, díganles la verdad. Son juegos de demonio. Cabe la posibilidad que se te entre un demonio y vas a quedar totalmente fuera de sí. ¿Está bien? Dígame. Porque es real. No es mentira. Dios es testigo de lo que está pasando. Es real. No le voy a contar otras cosas más a ¿eh? Para que te estás asustando. Leamos Marcos 5:2. Vea su fuerza. Dice sí. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu poseído, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía, dice, atarle, ni aun con cadenas. ¿Por qué? Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas, ¿qué dice ahí? Pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Los grillos, antiguamente a los esclavos, eran unas piezas metálicas así como abrazaderas. Ahí estaba soldado o enganchado en la cadena, y les ponían siempre en sus pies para que no se escapa. Pero el grillo es pues una pieza de metal y es tremendo, es imposible romper. Pero no dudando de la veracidad de la escritura, aquí dice, desmenuzaba los grillos y rompía, destrozaba las cadenas. Son fuertes en el natural. Entonces vean, bendito. Los demonios pueden afectar el mundo físico como espiritual. Busque Daniel capítulo 10, verso 11 al 13, vamos a leer. Los demonios pueden afectar el mundo físico como espiritual. Y esto es real. Esto es muy interesante. Esto solo lo voy a leer, pero le voy a enseñar un domingo cuando hablemos de la oración, cómo los demonios pueden interferir en nuestras oraciones. Y eso es tremendo. Le damos gracias a Dios por el sol. Dígame. Porque es bien feo quejarnos. Oigan también. Lluvia también. Nunca estamos conformes. Pero gracias a Dios por lo que nos da. Daniel capítulo 10, verso 11 al 13. Aquí es una situación bien interesante. Daniel estaba orando, pero no recibía contestación de su oración. Pasan 21 días de oración y recién recibe la contestación. Y el ángel que viene con la noticia, con la petición de Daniel, el ángel va a decir una cosa bien interesante. El ángel le va a decir a Daniel, ¿sabes, Daniel? Yo quería venir más antes, desde el momento en que tú ya has empezado a orar postrado de rodillas,
Dios te ha escuchado y ha contestado. Pero mientras yo estaba viniendo para traerte la noticia, un demonio apareció, un principado, el príncipe de Persia le va a llamar. Vino y me agarró, va a decir, me sostuvo en los... Le he dicho que hay demonios en el cielo, ¿no? En el espacio. Me sostuvo, es como que decir que lo agarró, y hay versos originales, hay unos escritos originales que dicen que lo puso en una prisión, lo aprisionó para que la oración no sea contestada. Tuvo que venir Miguel, uno de los primeros que está al lado de Dios, venir y rescatarlo para que él venga a traer la noticia de Daniel. Esa es una batalla espiritual. Eso es en el reino espiritual. ¿Puede suceder con alguno de nosotros en nuestra oración, en nuestra intercesión? Sí, puede suceder. Es por eso que el Señor nos impulsa, cuando oremos, a no decaer, a ser incesantes, a no esperar que se cumpla en un momento dado, sino que nosotros tenemos que ser incesantes, orar sin cesar, porque creen que Dios está escuchando. Dígame. A ver, veamos, pero eso vamos a ampliar en otro domingo. Dice, pero así, mire, Daniel 10:11. Los demonios pueden afectar en el mundo físico nuestras oraciones. Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, mire, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Pero algo quiero contarte. Mas el príncipe del reino de Persia, esta es una potestad, un principado. Mas el príncipe del reino de Persia, un demonio, un principado, se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. Esto es bien interesante. Pero es una realidad. Los demonios pueden afectar a nuestras oraciones en el mundo espiritual. Una penúltima característica. Lo de Daniel vamos a estudiarlo cuando hablemos de la oración. Ahora, una característica interesante que sí le pido que pongan atención es: los demonios tienen su propia doctrina, su propia enseñanza. Busque 1 Timoteo 4:1. Los demonios tienen su propia doctrina, su propia enseñanza que meten a la iglesia. Los demonios saben cómo confundir el corazón de los creyentes. Los demonios saben cómo apartar, aún desde el púlpito, la fe de los creyentes. Es por eso que usted tiene que tener conocimiento de la doctrina bíblica. ¿Cómo conocerás la voluntad de Dios? Dice la Escritura, si no conoces su palabra. Muchas veces uno pregunta si el pastor, ¿será la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios? ¿Sabes? Fácil puedes saber la voluntad de Dios. ¿Cómo, pastor? Tienes que conocer la palabra. La Biblia dice que tú, conociendo la doctrina, conocerás la voluntad de Dios. Pero mire esto, y si lo leemos con delicadeza, vamos a llegar a entender que los demonios pueden estar en los púlpitos cristianos y tienen una gran capacidad, un gran conocimiento para confundir a las personas con enseñanzas antibíblicas. Dice ahí, pero el Espíritu, esto es el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus. Ahí están. Vea como al principio hay una E mayúscula. Ese es el Espíritu de Dios, por eso está en mayúscula. Pero el segundo espíritu que aquí muestra está en minúscula. Está hablando del espíritu demoníaco. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de
demonios. Nuestros oídos deben estar atentos a escuchar la palabra de Dios, no doctrinas engañosas. Y esas doctrinas engañosas, según está escrito, aún son impulsadas por demonios. A ver, volvamos a leer el verso. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y estamos viviendo esos posteros tiempos, estamos viviendo esos últimos tiempos, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Estos son ejemplos de enseñanzas que pueden llegar a dar. Lugares donde pueden prohibir casarse, lugares donde pueden permitir que se casen entre 2 o 3 personas, la poligamia. Por ejemplo, los mormones permiten la poligamia. Son enseñanzas ajenas a la palabra del Señor. Aquí dicen prohibirán comer alimentos. Los adventistas prohíben ciertos alimentos. Eso es ajeno a la palabra del Señor. Esos son rastros de que doctrinas de demonios están ingresando a esos lugares. Y es real. Los demonios conocen, dice aquí, enseñanzas, porque la palabra doctrina significa enseñanzas, que pueden confundir el corazón de los creyentes y pueden llevarles a la apostasía. Pueden llevarles a apartarse de Dios. Tal vez no a irte de la iglesia, sino a estar en la iglesia, pero ya apartado, porque no vives lo que dice la Biblia, sino simplemente lo que habla el corazón de Dios. Dígame. Y eso está tremendo. Para concluir, entienda algo. Los demonios son malvados. Los demonios no son buenos. Y nosotros sí necesitamos conocerlos para que en ningún momento se animen a poder estimarnos su corazón. Porque Juan 10:10. Juan capítulo 10, verso 10. El contexto de este versículo es real, no habla de Satanás ni de los demonios. El contexto de este versículo habla de personas, de predicadores aún, de líderes de iglesias aún, que en un momento dado utilizarán el púlpito de Dios, dice, para robar, para matar y para destruir. Pero, si se acepta este versículo con enseñanza de la actividad de Satanás y los demonios, porque estas son características de Satanás. Él es mentiroso y asesino desde el principio. Es por eso que sí podemos utilizar este versículo. Juan 10:10 dice así. Póngase de pie, vamos a leerlo todo aquí. Estamos estudiando. Van a ser estudios bíblicos que vamos a tener por 4 domingos. Para aprender un poco. Corresponde ser. Y quiero terminar esta tarde poniéndole el énfasis en su corazón que usted no puede jugar con un demonio, que usted no puede creerse más. Usted debe de estar siempre a cuentas con Dios, nada más. Porque los demonios, según Juan 10:10, según las características que ellos representan, dice aquí, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y los demonios están para eso, para matar, para robar, para destruir. Pueden destruir nuestros corazones. Están destruyendo la humanidad. Están matando a la humanidad. Están robando la fe de las personas en un Dios creador. Pero nosotros, mire lo que dice el resto del versículo. Conocemos esta gran verdad en nuestros corazones. El Señor nos dice,
Yo todo al contrario, dice el Señor. Si bien los demonios vienen, matan, roban, hurtan, son características demoníacas, el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Ministerio Doctrinal Vino Nuevo te invita a sus reuniones dominicales a partir de las 9:30 de la mañana. Porque Dios escogió lo que no es para confundir lo que es. Dios necesita hombres que salgan a las calles, que ganen a los perdidos, que prediquen su palabra, que distribuyan literatura, que ore, que ayune, que busque al Señor. Estamos ubicados camino a Viacha, Puente Mariscal Santa Cruz. Ingresando 2 cuadras frente a la sede social de Tilata C, se encuentra el templo del Ministerio Doctrinal Vino Nuevo. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. Te esperamos.